Señor. ¿Qué tal, Yasmín López, Georgette? Buenas noches. Samir, Ángeles, buenas noches. Patti, ¿cómo estás? Buenas noches. Bendiciones a todos mis hermanos. Beatriz Ontiveros, buenas noches a todos. Vicky, ¿qué tal? Diana, Pedro, buenas noches. Pidio, buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos. Seguramente en México nos vamos a ver muchos este sábado y domingo. Tenemos nuestra cena de Navidad, en la cual Vicky nos está ayudando ahí fuertemente. Linda. Gracias a Dios. Linda también, como siempre, esas mujeres que Dios ha puesto en la iglesia para que sean una gran bendición. Marinita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Araceli, Berta, qué gusto saludarte. Buenas noches. Mari Villanueva, ¿cómo estás? Qué bueno que te conectas. A ver cuándo nos acompañes aquí en Valle, en la iglesia. ¿Sí? Buenas noches a todos mis hermanos. Vamos a orar. Manuel, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Eli ya se conectó por Facebook. Buenas noches. ¿Sí? Buenas noches. Gracias. Bendiciones a todos ustedes también. Sí, buenas noches. ¿Qué tal la familia Recamier? Sí. Buenas noches, maestra Patti Zambrano. Bien, qué gusto saludarlos. Pues vamos a orar, mis hermanos. Padre, creador del cielo y de la tierra, Dios del universo, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria, al que le rogamos que tenga misericordia de nosotros en todo nuestro caminar aquí en la tierra, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos revelas con tu palabra, Señor, el camino de la verdad, el camino de la justicia, el camino que tenemos que tomar, que es el camino que Dios, nuestro Señor Jesucristo, puso en nosotros, Señor, para cumplir tus propósitos divinos en nuestras vidas. Gracias por esos planes que tienes para nosotros, que son maravillosos, para que todos los hermanos en Cristo Jesús, todos podamos comprender la esperanza a la que fuimos llamados y las riquezas de la gloria que nos esperan a los santos. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, fíjate, estaba llorando esto que predicamos el martes pasado, porque nada más tuvimos un discipulado que fue el martes, el lunes no, porque fue día festivo. ¿Sí? ¿Qué tal, Bernardo? Entonces me quedé muy inquieto, bueno, porque no quisiera que se tomara, cuando leemos Romanos 11:25, mira, ve ahí a tu Biblia, Romanos 11:25, esta profecía que el apóstol Pablo pues retoma desde la revelación que recibe Daniel y otros muchos versículos que habla Isaías y todo. Y en Romanos 11:25 nos dice el Señor, dice, porque no quiero, hermanos, escribe el apóstol Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, o sea, que estemos ignorantes de este misterio, para que no seamos arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha sucedido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿sí? Luego en el versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob, o sea, apartará de Israel la impiedad, apartará de todo Israel, que son las 12 tribus, ¿sí? Todos los que han nacido desde que empezó con Abraham, con Isaac, con Jacob, sus 12 hijos, las 12 tribus, que son las 12 tribus de Israel, que empiezan desde los 12 hijos de Jacob, ¿sí? Desde luego desde Abraham. Y dice, versículo 27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite
sus pecados. Ahora, todo Israel será salvo. Eso significa que todos los que ya dejaron el cuerpo, ahorita a partir de esta fecha, imagínate cuántos han dejado el cuerpo desde que Dios hizo el pacto con Abraham, desde que estuvieron todos como esclavos en Egipto, que fueron 435 años, es decir, tomemos así en cuenta rápidamente porque hemos estado viendo la cronología de la Biblia. Viene Abraham, tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, Jacob tiene 12 hijos, estos 12 hijos sabemos que venden a uno de sus hermanos que es a José, y José llega a Egipto, y ahí en Egipto sufre mucho, está en la cárcel por lo de la esposa de Potifás, a pesar de que Potifás le había tomado mucho aprecio a José, y bueno, ahí queda en la cárcel, empieza a revelar los sueños del panadero, del copero, y llega al rey de Egipto, ¿sí? Y al faraón, pues, y Faraón lo pone en un lugar privilegiado a José, porque le adivina el sueño de las 7 espigas y de las 7 vacas gordas y las 7 flacas, o sea, los 7 años de hambre que iban a venir para Egipto, y queda en un lugar. Entonces, cuando viene esa hambre, sus 11 hermanos junto con Jacob, con la necesidad que tenían de ir a tener alimento, porque se había acabado el alimento, van a Egipto, y José, el hermano que ellos pues casi mataron, que porque para ellos ya estaba muerto, es quien se encarga de Egipto. Entonces, finalmente, cuando José le pide a Jacob, su padre, que lleve a Benjamín, al más chico, y que sus otros 10 hermanos se quedaran ahí, se quedaron en Egipto. Entonces se quedaron en Egipto 437 años. Entonces todo este pueblo, imagínate cómo creció. Entonces después llega Moisés lo saca, Moisés es el instrumento de Dios para que nuestro Dios los saca con mano poderosa de Egipto y los lleva al desierto, y en el desierto les es revelado toda la ley, y entonces ahí empieza todo un caminar. Después sí de Josué, pero después de Josué vuelve a pasar lo mismo, se olvidan de las leyes de Dios, y entonces Dios manda jueces, y entonces viene toda una etapa de jueces, donde llegó un momento que Dios usó una mujer, que todos sabemos ahí su nombre, ¿sí? Y después de ella, bueno, pues ellos piden un rey, y entonces les da a un rey que es Saúl, y después viene David, el que Dios escogió conforme a su corazón. Pero después de David viene su hijo, que es Salomón, que iba caminando muy bien, pero se desvió porque el mundo lo jaló, y entonces la molestia de Dios fue muy grande ya con Salomón, que le dividió los reinos, dividió a Israel en 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur, es decir, se quedan los de Benjamín y los de Judá, son las 2 tribus que se quedan en el sur, y en el norte se quedan 10 tribus. Y entonces empieza a haber reyes del norte y reyes de Jerusalén, ¿no? ¿Y por qué digo Jerusalén? Porque Dios le prometió a David que de Jerusalén iba a respetar todo lo que había pactado con él por la fidelidad de David. Bueno, David, si tú lees los libros de que Dios escribió, ¿sí? Que Dios escribe, que David le escribió a Dios esos salmos, inspirados desde luego porque tenía el Espíritu Santo sobre él. Entonces ves unas revelaciones que recibió David tremendas, que escribió esos salmos. Entonces el Señor le prometió que de él vendría el Salvador, y bueno, ya hemos estudiado esa parte, que realmente nuestro Dios viene del cielo, aunque viene de todo ese origen. Pero
lo importante es que después de Salomón hubo desobediencia, se dividen los reinos, ¿sí? Y empiezan una serie de reyes diferentes, pero la mayoría hace lo malo ante los ojos de Dios. Entonces Dios en su severidad de Dios, el Señor decide, ¿sí? Decide castigar a su pueblo 70 años, ¿sí? 70 años los castigó, que fue el tiempo que le tocó a Daniel y a sus amigos que fueron exiliados hacia Babilonia, ¿no? Después de todos esos reyes que entraron en desobediencia. Les voy así a mencionar así diferentes reyes. Unos hicieron lo correcto, otros hicieron lo malo, pero viene un proceso ahí de decadencia de todos estos reyes, ¿sí? De todos estos reyes que hicieron lo malo ante los ojos del Señor, ¿no? Y entonces dice aquí, en el norte estaba Jeroboam, que fue al que le prometió el Señor que iba a reinar a los 10 pueblos de Israel, allá en el norte, y finalmente hizo lo malo. Basa, Urrín, Acab, Joram, Jehú, Jeroboam II, Menahem, Pejab, y todos estos reyes, viene una caída de Jerusalén. En el sur estaba, es decir, con los reyes de Jerusalén, ¿sí? De los 2 reinos que quedaron ahí, que es Judá y es Benjamín, es Asa, Josafat, Joram, Atalia, Joás, Azarías, Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés, Joacín, Sequías. Bueno, el caso es que en el año aproximado de 590 antes de Cristo, Dios los manda castigados a Babilonia, ¿sí? Se van a Babilonia, donde ahí llega Daniel, ¿sí? Bueno, todos son exiliados y es una parte que ya la hemos estudiado, pero lo impresionante de todo es que Dios estableció un castigo de 70 años para ellos, ¿no? Y entonces Daniel se pone a orar por el pueblo, es decir, estaba terminando los 70 años que el Dios los había castigado. Estamos hablando que Daniel estuvo exiliado desde el año 605 antes de Cristo al 530 antes de Cristo, es decir, 75 años. O sea, llegó siendo un jovencito, pero llega a Babilonia y llega como un esclavo, un exiliado, ¿no? Entonces, al cumplirse los 70 años, Daniel le pide a Dios de todo su corazón que ya se cumplieron los 70 años, ¿no? Y efectivamente, Dios vuelve a restaurar a Jerusalén después de los 70 años, pero le da una revelación tremenda a Daniel. O sea, Daniel recibe una revelación de las 70 semanas para Jerusalén, para el pueblo de Dios, para Israel. Y esas 70 semanas tienen que ver mucho, y perdóname que te haya hecho primeramente todo un resumen así muy rápido, que dices, a ver, ¿de qué estás hablando? O sea, hay mucha información ahí, pero lo que yo te quiero decir es esto: cuando el pueblo de Israel se porta tan mal, Dios los castiga 70 años. En ese tiempo le toca a Daniel ser un exiliado y estar en Babilonia, ¿sí? Con este rey que se llama le toca Nabucodonosor, y también con Darío, ¿sí? No solamente con Nabucodonosor, sino también con Darío. Entonces, en esos 70 años, a Daniel le toca ver el fin del castigo, por decir algo. Es decir,
Es decir, Señor, tú dijiste que 70 años, ¿no? Y efectivamente, regresamos 70 años y vemos que todos esos libros que nos habla la Biblia con estos profetas como son Zacarías, Ageo, todos esos profetas reciben Esdras, ¿sí? Todos ellos son parte de ese regreso de Jerusalén para volver a levantar otra vez Jerusalén, porque Dios los regresa otra vez a Israel, ¿no? Pero a la vez, Dios le revela a Daniel que van a ser 70 semanas para su pueblo, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo dice, todo Israel va a ser salvo, ¿sí? Ahora, hay una diferencia importante. Mira, cuando tú lees Romanos 11, ¿sí? Recuerda que empieza el apóstol Pablo en Romanos 11:1 y dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Eso dice el apóstol Pablo, o sea, yo soy de ahí y Dios no ha desechado, aunque Él es el remanente, de las partes del remanente escogido, ¿sí? Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y luego hace una referencia con Elías, cuando Elías se encuentra solo y todo, pero lo que yo voy aquí, dice en el versículo 5, así también, aún en este tiempo, y estamos hablando del tiempo presente, ha quedado un remanente escogido por gracia. Ha quedado un remanente escogido por gracia. O sea, ¿tú por qué eres salvo? Por gracia. ¿Tú por qué recibes provisión de Dios? Por gracia. ¿Tú por qué eres sano? Por gracia. ¿Por qué eres guardado por Dios? Por la gracia de Dios. ¿Por qué Dios te está transformando? Por gracia. ¿Por qué Dios te puede cambiar solo con su palabra? Por gracia. Y entonces eres una persona que por gracia vas a poder ir al cielo si tú decides que Dios haga la obra en ti. Amén. Y entonces el apóstol Pablo escribe, así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ese remanente escogido, bueno, pues son todos la primera iglesia primitiva, que era Pedro, que era Pablo, que era Juan, todos eran judíos. Ese es el remanente de gracia, ¿no? Y ese remanente vemos cuántos se convirtieron en Pentecostés. Estamos hablando de puros judíos. Entonces todo ese es el remanente escogido, ¿sí? Y luego ese remanente escogido se sigue aumentando. Después entramos los gentiles a la iglesia de Dios. Pero con el tiempo ellos han quedado muy pocos. Ahorita me dices, yo conozco un judío mesiánico, pues es un remanente por gracia, ¿sí? Pero hay una cantidad de judíos que están endurecidos, como dice aquí en el versículo de Romanos 11:25 que leíamos hace un momento. Porque no quiero que ignoréis este misterio, que para que no seamos arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha sucedido a Israel endurecimiento en parte, o sea, los ha endurecido Dios, ¿sí? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, dice en el versículo 26. Luego todo Israel será salvo, ¿sí? Todo Israel será salvo. Hay un remanente que ya es por gracia, que ya está para ir al cielo y todo, pero ahora, ahora lo que tenemos que ver es qué fue lo que Dios le reveló a Daniel. Estamos hablando de un Daniel que estuvo entre el año 605 antes de Cristo al 530, ¿sí? Amén. Entonces, vamos a ver esta parte de Daniel y vamos a ver su oración primero. Cuando Daniel, o sea, yo quisiera, si les parece bien, mis hermanos, vamos a estudiar esta parte de las 70 semanas nuevamente, que nos van a confirmar por qué el apóstol Pablo ratifica que todo Israel será salvo, ¿no?
Amén. O sea, no lo dice, me lo reveló el Espíritu Santo. Desde luego que se lo reveló el Espíritu de Dios, como te lo está revelando a ti y a mí, pero él está recibiendo la profecía que recibió Daniel, para poder decir nosotros ahora que todo Israel será salvo. Entonces podemos entender que Dios va a salvar a todo Israel, estén en el cuerpo o sin el cuerpo, ¿sí? Esa es una de las partes muy interesantes de ver la grandeza de nuestro Dios, de lo que va a ser. Mira, vamos aquí al libro de Daniel 9, ¿sí? Vamos al libro de Daniel 9 y recuerda, ahora sí me voy ya en más lento para podernos ir ubicando con este tema. Quiero resumirlo de la siguiente manera. Vamos a estudiar por qué todo Israel será salvo. ¿Por qué lo escribe el apóstol Pablo? Que todo Israel será salvo, estando en el cuerpo o sin el cuerpo. ¿Por qué lo decimos? Porque si ahorita te pones a contar cuánto israelita, es decir, cuántos hebreos han dejado el cuerpo desde Abraham a la fecha, aunque Abraham miró la ciudad, la Nueva Jerusalén, y la saludó y dijo, yo voy para allá, o sea, yo voy al cielo. Él es uno de los del remanente escogido, ¿sí? Ahora, pero eso no quita la fidelidad de Dios, que Dios los va a salvar a todos, ¿sí? Dice Daniel 9, ya estamos ahí, ¿sí? Ya estamos ahí, mis hermanos. Daniel 9, ¿sí? ¿Qué tal, Janet? Es algo que ya lo habíamos estudiado en la iglesia, pero Dios nos va a revelar cosas mayores ahora, porque Él es así de maravilloso, el Señor, que nos permite conocerlo más, porque eso es un gran honor, que lo conozcamos, porque esa es la vida eterna, que conozcamos a nuestro Padre Celestial y a su Hijo, a quien ha enviado. Amén. Así es que, ¿qué tal, Verónica? Buenas noches. A Vicky ya la habéis saludado, Vicky Galvez. Daniel 9. En el año primero de Darío, fíjate, ya no era Nabucodonosor, hijo de Asuero, de la nación de los Medos. O sea, ya había cambiado ya no era Babilonia, es decir, ya había una nueva conquista, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, ¿sí? Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Es decir, Dios le reveló a Jeremías, al profeta Jeremías, el castigo que le estaba dando a su propio pueblo por la desobediencia. Por eso Pablo escribe y dice, mirad también la severidad de Dios. Así es que, mis hermanos, nosotros tenemos más compromiso que yo creo que el mismo pueblo de Israel, porque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros por gracia, para poder obedecer a nuestro Dios, ¿sí? Nos revela sus misterios, ¿sí? Entonces, dice, lo voy a volver a leer. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces Daniel lo que hace es postrarse ante Dios para pedirle que se cumpla lo que Dios había mandado de castigo, y que iba a volver a restaurar a Jerusalén y a Israel también, con los pueblos que estaban en el norte como los que estaban en el sur, ¿sí? Y entonces dice en el versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego. ¿Cómo tenemos que buscar a Dios? En oración y ruego. Y él lo hizo en ayuno, cilicio y ceniza, es decir, era algo que se ponían y que era una manera de mostrar una reverencia y sentirse
verdaderamente deseosos de que Dios contestara. Dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Aleluya. Que guardas el pacto. O sea, tú tienes un pacto con Dios y Él lo va a cumplir. Con los que te aman y guardan tus mandamientos. Estamos hablando de la oración de Daniel. Dice, hemos pecado. Fíjate, Daniel era un hombre de Dios, pero dice aquí, Señor, mi pueblo ha pecado y hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. ¿Sí? Qué tremenda palabra cuando dices iniquidad, ¿no? Y yo te voy a decir ¿qué significa iniquidad? Ser injusto, tener maldad, que te acostumbras a hacer lo malo, que ya no hay conciencia, ¿sí?, de pecado ni remordimiento. Es decir, el pecado y la iniquidad no son lo mismo. El pecado es cuando tú sabes que estás mal y tu misma conciencia te está llevando a arrepentimiento, ¿no? Pero la iniquidad es que sabes que es pecado, pero ya no te hace daño, o sea, ya no sientes remordimiento, ni arrepentimiento, ni te sientes mal, ¿sí? Entonces, ya ellos hacían, bueno, cuando ves esa historia que la vamos a estudiar, sigo yo con el dedo en la llaga de estudiar a cada uno de los reyes, de su maldad y de lo que hicieron, de que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, es decir, ya no tenemos ni conciencia de pecado, Señor, aunque sabemos tus mandamientos, que son buenos y que son verdad, nosotros ya cometemos esas transgresiones sabiendo que estamos mal. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Es la oración de Daniel. Dice en el versículo 9:6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Nos los has enviado para decir que estamos mal y no los hemos obedecido. Que en tu nombre hablaron a nuestros reyes. O sea, Dios los mandaba a decir al rey, corrige esto, corrige el otro, y el rey ya estaba en iniquidad, es decir, ya no le importaba, sabía la ley de Dios, sabía que era verdad, que Dios era poderoso, pero ya no importaba. Por eso vino ese castigo. Ese castigo tan severo, pero tan severo que fueron 70 años. Y por otro lado, las 70 semanas de las que se hablan, que esas 70 semanas, la semana 70, es la tribulación y la gran tribulación. Y esa aún no ha empezado, porque va a iniciar cuando termine la gracia. Cuando termine la gracia, ¿sí? Así es que dice aquí, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra, ¿sí? Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá. Qué tremendo, dice. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, o sea, las 10 tribus que estaban en el norte, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti, Señor. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Estamos leyendo la oración de Daniel.
De Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar. Él es el Dios de toda misericordia. Y su misericordia, ¿cuándo es, mis hermanos? Nueva es cada mañana. ¿Qué tal, linda? ¿Cómo estás, Alicia? Buenas noches. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. O sea, toda esta maldición estaba escrita. Este sufrimiento de Israel estaba escrito, como está escrito para ti, para mí, porque ahora nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos los hijos de Dios, nosotros somos los bendecidos de Dios. Y también nos dice lo mismo: si tú no obedeces, yo mandaré contra ti las mismas plagas que les envié a los egipcios, y voy a mandar contra ti enfermedad, y voy a mandar, o sea, mis hermanos, no estamos nosotros exentos de Dios. Él es misericordioso, y es lo que está pidiendo Daniel. Daniel le está pidiendo misericordia a Dios. Entonces, mis hermanos, no podemos en ningún momento pasar por alto a la misericordia de Dios, porque Dios es severo, y lo mismo que le dijo al pueblo de Israel nos los dice a nosotros. Así es que no seamos nosotros rebeldes al mandamiento de Dios, y más con ahora sí que, como decir, las facilidades que tenemos a Dios en nosotros para que Él nos transforme, ¿sí? Y dice todo Israel, y dice versículo 12, y el Señor ha cumplido la palabra que habló contra nosotros. Qué tremendo. Y el Señor ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. O sea, Él le tocó vivir los 70 años de desolaciones del pueblo de Israel. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, ¿sí? Así es que el mismo Daniel, que le tocó vivir el exilio y ver todo lo que le pasó al pueblo de Israel, Él está pidiendo misericordia para él. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad, Señor. ¡Qué oración de Daniel! Versículo 14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal. Veló sobre el mal. Estuvo al pendiente que estuviera el mal sobre Israel y sobre Jerusalén, y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo nombre, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos derredor nuestro, todos alrededor de ellos. O sea, el oprobio, son el motivo de burla, ¿sí? Son el motivo de burla, el pueblo de Israel, tu pueblo, son motivo de burla. Continúa la oración de Daniel diciendo:
Versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor, por amor a ti mismo, Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre en Israel, en Jerusalén, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Y entonces dice versículo 19, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. Fíjate, toda la oración, ¿sí?, que está haciendo, está clamando Daniel, diciendo, Señor, ya pasaron los 70 años, han sido horribles, Señor. Son las desolaciones de Israel. Pero mira lo que le sucede a Daniel a partir del versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. Dices, pero si Daniel caminó rectamente delante de Dios, pero él estaba cargando ahí con todo el pueblo de todo lo que había pecado. Y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. ¿Sí? El monte santo, el monte de Sión, ¿no? Dice en el versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, el ángel Gabriel, el mismo que visita a María, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, ¿sí? Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento, ¿sí? Versículo 23, al principio de tus ruegos, desde que empezaste a orar, Dios vio tu corazón y te contestó de inmediato. Al principio de tus ruegos fue dada la orden de Dios. Y yo he venido para enseñarte la orden que Dios dio. Qué impresionante. Gabriel toma la instrucción de Dios y dice, voy a dársela, ¿no? Porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí está, recuerda, pasaron los 70 años de desolaciones y Dios sí restauró a Israel, pero a la vez le reveló lo que le iba a pasar a su pueblo, que tú y yo estamos viviendo ahorita. Si tú me preguntas ahorita, ¿todos los hebreos adoran a Cristo? No. Si me dices, pero conozco un hebreo, un judío, que ese judío sí es mesiánico, es uno del remanente escogido. Pero Dios endureció sus corazones por su desobediencia. O sea, ve el castigo de los 70 años. Y ahora el castigo que les da de las 70 semanas, ¿sí? Mira, vamos a leer aquí. Versículo 24. Aquí está la revelación, mis hermanos. Porque digo que el apóstol Pablo recibió esa revelación, también apoyado en la revelación que recibió Daniel, para poder decir, todo Israel será salvo. ¿Sí? Todo Israel será salvo. Versículo 24. 70 semanas están ya determinadas. Es la orden que Dios, ¿quién dio? Dio Dios esa instrucción.
Mira, es bien importante entender lo que Dios dice en el versículo versículo 23, al principio de tus ruegos, Daniel, fue dada la orden. ¿Quién da órdenes en el tercer cielo? Dios. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado por Dios. Entiende pues la orden y entiende la visión. Dios ha determinado para el pueblo de Israel 70 semanas están determinadas, o sea, es la orden de Dios sobre su pueblo de Dios, sobre el pueblo de Jehová y sobre tu santa ciudad. ¿Y qué va a suceder en esas 70 semanas? Para terminar con la prevaricación. ¿Qué se va a terminar, mis hermanos, a las 70 semanas? La prevaricación. ¿Qué significa prevaricación? Conocer la palabra de Dios. ¿Ellos conocían la palabra de Dios? Sí. ¿Tenían convicción de que era verdad? Sí. Eso significa prevaricación. Que conocen la palabra de Dios, que tienen la convicción que es la verdad y que se hace caso omiso de la palabra. Amén. Lo voy a repetir, mis hermanos. Prevaricación significa que conoces lo que Dios dice, reconoces, estás convencido que es la verdad y haces caso omiso, es decir, no pones por obra la palabra de Dios, es decir, no se obedece la palabra de Dios. Ahora, ¿qué va a suceder en las 70 semanas? Dice aquí, terminar con la prevaricación, es decir, Dios va a terminar con su pueblo, que todos van a obedecer sus mandamientos, porque va a terminar con la prevaricación. ¿Qué es prevaricación? Que conocen la palabra de Dios, que saben que es verdad, ¿sí? Pero que no la obedecen. ¿Y Dios qué va a hacer? Que ahora la van a obedecer, porque la seguirán conociendo, saben que es la verdad y la ponen por obra. Y Dios se va a encargar de que cumplan esa palabra. ¿Qué va a suceder en las 70 semanas? Será cuando ellos salgan de la gran tribulación, donde los hará entender, porque las obras de Dios son perfectas, porque no hay otro Dios tan grande como Él. ¿Sí? Dice aquí la palabra de Dios, por terminar la prevaricación y poner fin, o sea, se terminó ¿qué? El pecado. ¿En quién? En su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Las 12 tribus de Israel. Aquí no estamos hablando de nosotros, mis hermanos. Estamos hablando de lo que escribió el apóstol Pablo. ¿Se ha olvidado Dios de su pueblo? En ninguna manera. En ninguna manera se ha olvidado Dios de su pueblo. Recuerda, y vamos aquí con una marquita rápidamente. Deja aquí una marquita en Daniel y vamos otra vez a Romanos 11. Recuerda, muy importante, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. En ninguna manera lo ha desechado. ¿Sí? Así es que Dios no se ha olvidado de su pueblo. Está castigado. ¿Hay un remanente escogido por Dios por gracia? Sí. Ese remanente Dios ya lo conoce y ya ahorita por la historia puedes decir, Pedro va al cielo, Abraham va al cielo. ¿Sí? Todos ellos van al cielo. Daniel va al cielo. Y se lo dice en el libro a Daniel. ¿Sí? Y entonces dice aquí, terminar con la prevaricación, que ya lo explicamos de qué es.
ponerle fin al pecado, expiar la iniquidad. O sea, quitar fuera el que ya pecas conscientemente, o sea, no te importa, porque iniquidad es acostumbrarse a hacer el mal, que ya no hay conciencia de pecado. Por eso estamos diciendo, no es lo mismo iniquidad que pecado. Entonces, iniquidad es cuando ya no hay conciencia de pecado. Expiar la iniquidad. Para traer, ¿qué va a traer en 70 semanas Dios para el pueblo de Israel? ¿Qué va a traer? Va a traer la justicia perdurable. ¿Una justicia qué? Perdurable. Ahora, Dios está hablando de su pueblo. No dice los que van a estar en el cuerpo. Está hablando, todo Israel será salvo. Y a Daniel le está revelando, dice, he escuchado tu oración, Daniel, y te quiero dar esta revelación. Ha salido la orden de Dios para que en 70 semanas suceda esto. Pero ten esta revelación. En 70 semanas le va a suceder esto a tu pueblo. ¿Sí? Sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Ungir a quién? A nuestro Señor Jesucristo, que es del pueblo de Israel, porque es judío, ¿sí? Y es ungir al santo de los santos. Estamos hablando del pueblo de Israel, ¿sí? Después, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, aquí hay una cosa importante. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿sí? Es decir, cuando Dios dice, se terminaron los 70 años y se restaura Jerusalén, porque se restauró Jerusalén con Esdras, con el que levantó los muros, como vemos que se predicó el evangelio, con todos esos tiempos se cumplió lo que Dios estableció, ¿sí? Con Zorobabel, con todos ellos que recibieron la instrucción. Cuando tú lees Malaquías, es para vosotros correcto estar viviendo en casas atesoradas, no me acuerdo cuál dice la palabra, en casas muy bonitas, y que la casa de Israel esté vacía. Se está refiriendo a eso, porque ellos en esos 70 años estaban exiliados, y dice, espérame, tienes que regresar. Entonces hay muchos que van regresando a levantar a Jerusalén, a Israel, porque Dios se encargó de restaurar, ¿sí? Acuérdate que hemos estudiado cómo Dios usa a un gentil para que lo vamos a estudiar aquí, lo usa para que se levante Jerusalén, porque el pueblo de Israel no le caía el 20. Pero eso no quita que Dios aplicó, por decir algo, un segundo castigo que es tremendo, mis hermanos. Tremendo, mis hermanos, porque en su presencia Él sabía que no iban a recibir al Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo, cuando entró en el pollino, dijo, oh Jerusalén, si supieras lo que hay para ti. Él estaba entrando cuando le iban a tender las palmas para que Él caminara. Y el Señor Jesucristo, como Dios también sabía, dice, oh Jerusalén, si supieras lo que te espera a ti, Jerusalén. Porque Él sabía que no lo iban a recibir. A los suyos vino y los suyos no los recibieron, ¿sí?
Aunque es cierto que hay una fecha donde se puede decir Dios empieza a hablarles, el Señor Jesucristo les empieza a hablar por parábolas y les dice, ¿y por qué les hablas por parábolas? Porque a ellos no les es dado entender los misterios del reino, pero a ustedes sí, les dice a los discípulos, ¿sí? ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo? A ellos ya no les es dado porque está establecido que es un pueblo duro de servir. Entonces, por decir algo, Dios da el inicio de que ellos quedan descartados, pero no fue dado ahí. Estamos hablando que el Señor lo profetizó, nos los reveló en su presencia, que Él conoce todas las cosas. Y entonces dice, sabe pues y entiende desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Nuestro Señor Jesucristo. Habrá 7 semanas. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto significa una semana, mis hermanos? Una semana significa 7 años. ¿Sí? Ahora, dices, ¿de dónde sacas eso? Mira, te lo voy a mostrar aquí en un versículo. Con uno que veamos yo creo que va a ser suficiente. ¿Sí? Génesis 29. Vamos a Génesis 29, 27. Esto nomás es para entender que una semana son 7 años, ¿no? Génesis 29. Estamos hablando cuando Jacob se enamora de Raquel, la hija de Labán, su tío, era su prima, no, y se la pide para que se case con ella, y él le pide que trabajes para él una semana, y trabaje el equivalente a 7 años. Y después, cuando viene la boda y todo esto, entonces se hace una gran fiesta y Labán, en lugar de darle a Raquel, le da a Lea, ¿sí? Y él tiene relaciones con Lea, pero se da cuenta, pues por la borrachera yo creo que se cargaba, y entonces al otro día le reclama a Labán y le pide que trabaje otra semana, otros 7 años. Mira, Génesis 27 dice, déjame leer aquí, en el 23, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella, y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana esta y se te dará también la otra. ¿Sí? Por el servicio que hagas conmigo, otros que 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, o sea, 7 años, y él le dio a Raquel su hija por mujer. ¿Sí? Y entonces, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que Lea, ¿sí? Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Entonces, nada más estamos leyendo esto, mis hermanos, para entender que una semana son 7 años. Entonces, por lo tanto, cuando aquí en Daniel encontramos 70 semanas, tenemos que multiplicar 70 por 7, ¿sí? Pero el día de mañana vamos a estudiar cómo se van dando estas semanas, porque primero pasan 7 para que se restaure Jerusalén. 7 semanas, que son 7 por 7, 49 años. Amén. Así es que vamos a estudiar el día de mañana ya con más detalle eso de las
de las 70 semanas, porque esto nos va a llevar, mis hermanos, a entender que el pueblo de Jerusalén, todo es salvo. Todas las 12 tribus de Israel, estén en el cuerpo, sin el cuerpo, la fidelidad es grande y Él va a salvar a todo Israel. Y eso lo hará en la gran tribulación. En la gran tribulación, donde el Señor salva a su pueblo y ellos declararán que Jesucristo es el Señor para gloria de nuestro Padre Celestial. Declararán que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Así es que gracias a Dios, ¿sí? Gracias a Dios por su palabra, como dice Vicky. Gracias a Dios que nos permite conocerlo, porque todas estas cosas, si no nos las estuviera revelando el Señor, no podíamos hacer nada. Pero por su misericordia, Dios nos permite conocerlos. Así es que cierra ahí tus ojos y vamos a orar. Padre, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos revela, Señor. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que tú nos revelas a nosotros, Señor. Porque podemos comprender que un gentil no puede entender estas 70 semanas, ni la tribulación, ni la gran tribulación. Pero por tu misericordia y por tu amor, tú nos las revelas, Señor. Por tu Espíritu Santo nos das la revelación. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas tuyas, Señor. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que pasen buenas noches. Nos vemos mañana también a las 7 de la noche para continuar con esto de las 70 semanas para el pueblo de Israel. Gracias, mis hermanos. Dios me los bendice. Los amamos mucho. ¿Sí? Y nos vemos por allá el sábado y el domingo para saludarnos, ¿sí? Dios me los bendiga a todos. Marce, qué gusto. Saludos a todos, bendiciones. Bye.